Buenas noches a todos a la clase virtual del día de hoy, 20 de mayo de 2020. Vamos a trabajar el día de hoy con ejercicios prácticos. Hemos estado ya introduciendo un poco sobre los estados financieros básicos. Primeramente hablábamos lo que era el balance general o estado de situación financiera. En la clase anterior yo les explicaba la importancia que tiene este estado financiero para las organizaciones. Les explicaba también la estructura que tiene este estado financiero. Recuerden que la primera tarea que les mandé es que se aprendan esas cuentas, ¿no? Eso es importante para que nosotros y para que ustedes, pues como futuros profesionales de la contabilidad, puedan ejercerla adecuadamente y puedan estructurar los estados financieros básicos que se requieren dentro de las empresas. Entonces, hablando un poco sobre el balance general, el día de hoy quiero retomar un poco los elementos que lo componen. Dentro de ellos sabemos nosotros, ¿verdad?, que ya que están los activos, están los pasivos y está el capital. Ya hemos hablado de estos conceptos. Quería el día de hoy explicarles un poco sobre cómo calcular los activos para las empresas. Vamos a denotar un poco los activos con la letra A, los pasivos con el P y el capital con la letra C. Las ecuaciones contables básicas nos indican que los activos van a ser igual al pasivo más el capital. Esa es una de las primeras fórmulas, ¿no? Otra ecuación contable básica, si el activo es igual al pasivo más capital, dentro de esto podríamos decir que el pasivo va a ser igual a activo menos capital. Y de esta forma, el capital va a ser igual a activo menos pasivo, ¿correcto? Entonces quiero que retomemos estas ecuaciones contables básicas, a partir de ellas estructurar algunos aspectos y sobre todo pues que podamos desarrollar algunos ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, podríamos considerar nosotros cuál es el activo de un comerciante que posee deudas por 20.000 córdobas y su capital es de 100.000. Claramente nos explican cuál es el activo de un comerciante, cuál es el activo de un comerciante que posee deudas por 20.000 córdobas y su capital es de 100.000. Si encontramos los valores, entonces aquí tenemos los activos, es la incógnita que en este caso nosotros tenemos, la que queremos encontrar. Los pasivos, ¿verdad? Nos explican a nosotros que en este caso están representados por las deudas, nos dice que alcanzan el valor de 20.000 córdobas. Y de esta forma nos explican que el capital es de 100.000. Si nosotros aplicamos la fórmula que nos dice, la fórmula que es clara, ¿no? Dice, queremos calcular activo, entonces activo es igual, en este caso, al pasivo más, más capital. O sea, aplicando la fórmula, quedaría de la siguiente forma. Vamos, y por favor ustedes ahí con sus calculadoras, son sencillos los ejercicios, pues, pero a veces vamos a necesitar más adelante. Si los pasivos son de 20.000 y decimos el capital es de 100.000, esto nos indica entonces, recordemos, cuál es el activo de un comerciante, es la incógnita, ¿no? Que posee deudas por 20.000 y su capital es de 100.000. ¿Qué nos dice la fórmula? Activo es igual al pasivo más el capital. Desarrollamos nosotros aquí la ecuación contable, identificamos los valores, pasivo 20.000, capital 100.000, lo cual nos indica que contamos entonces, en este caso, con un activo de 120.000. Esto es lo primero que nosotros hacemos, ¿no? La empresa posee 120.000 córdobas en activo. Veamos otro caso. ¿Qué pasa si, digamos, calcule el capital contable de una empresa si el activo es de 500.000 y sus deudas y sus obligaciones, las deudas o los pasivos son de 30.000? Sencillo, ¿no? Entonces, los resultados que nosotros tenemos en este caso
nos dice cuál el activo, nos dice que son 500.000. Nos dicen que el pasivo son 30.000 y nos dicen que el capital sería nuestra incógnita para el caso, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula, aplicaríamos la fórmula que dice capital es igual a activo menos, en este caso, pasivos. Entonces, el activo dice que es de 500.000 Córdoba y el pasivo es de 30.000. Entonces, esto indica que tendríamos un capital para esta empresa de la diferencia entre estos valores. Entonces tendríamos los 500.000 menos los 30.000. Entonces el capital de la empresa es de 470.000. Un último caso. Si el activo de una empresa es de 850.000 córdobas y el pasivo es del 20% menos del activo, ¿cuál es el valor del capital? Entonces, observemos aquí los datos, ¿no? Los datos nos indican cuál es el activo. Dice, si el activo de una empresa es de 850.000 córdobas y el pasivo es el 20% menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Primeramente, vamos a hacerlo aquí. Le calculamos a este valor el 20%. Hay varias formas de hacerlo. Nos indica que son 170.000. Pero ¿qué dice que es el pasivo? El pasivo es el 20% menos. Entonces, a este valor le restamos este valor que tiene de menos, que es el 20%, y eso nos da el resultado del pasivo. Nos piden el capital. Entonces, aplicamos la fórmula. Capital es igual a activo menos pasivo. Seleccionamos activo 850.000, pasivo 680.000, por lo cual el capital es de 170.000 córdobas. De esta forma podemos ir comprendiendo un poco, ¿verdad?, cuáles son los elementos. Me detengo aquí. Nosotros tenemos como contadores, tenemos que saber que lo importante para una empresa es la estructura financiera que tiene. La estructura financiera la componen dos elementos, el capital y el pasivo. Como hemos aprendido nosotros, nos dice que el capital son los bienes prácticamente que son del dueño de la empresa, de los accionistas de la empresa. Los pasivos son las deudas, es lo que le debemos a terceras personas. Por lo cual es lógico que el capital de una empresa tiene que ser mayor a las deudas u obligaciones, porque el capital es lo propio, el pasivo es lo ajeno. Entonces debería ser más alto el valor del capital que el pasivo. Por lo cual, si nosotros vemos este caso, aquí nos indica que la empresa está en una situación crítica, puesto de que tiene más deudas que capital propio. Entonces, cuando nosotros observemos los balances general, es lo primero que tenemos que identificar. ¿Qué comportamiento tienen los pasivos versus el capital? Y siempre tomar presente o tener en cuenta que el capital tiene que ser mayor que el pasivo. Espero hayan comprendido un poco. Vamos a tratar de hacer ejercicio. Les invito ahora a que podamos entrar en el foro, pues luego de que hayan visto el video, de que podamos entrar en el foro y alguna consulta que ustedes tengan. Posterior a esto, les voy a dejar una serie de ejercicios para que ustedes las puedan trabajar y de esta forma pues podamos ir nosotros comprendiendo un poco más la contabilidad. Buenas noches.